Dios les bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Carla Rueda y me congrego en la iglesia Sembradores de Luz y Esperanza. Vengo a contarles este testimonio de cómo Dios hizo cosas sobrenaturales y milagros sobrenaturales en mi vida. En el año 2017, mi esposo y yo decidimos que íbamos a tener otro hijo. En ese tiempo, pues, estuvimos orándole al Señor. Como ya éramos conocedores de la palabra del Señor, empezamos orándole al Señor por ese hijo. Sobre todo yo, pues mi esposo no se animaba mucho. Él tenía como un poco de miedo de ser papá, porque yo ya tenía una niña y le daba como miedo poder asumir ese rol de papá. Yo empecé a orar porque ya llevaba 12 años mi hija la mayor sin nuevamente experimentar un embarazo y creí que esta vez iba a ser diferente debido a la edad y todas las cosas pues que en bendición ya tenía. Empecé a orarle al Señor por mi hijo, por mi nuevo hijo y mi oración era Señor, dame un hijo para el reino tuyo, ¿sí? Si vas a darme un hijo, por favor que sea para la gloria tuya. Si me vas a dar un hijo para el mundo, mejor no me des nada. Cierra mi matriz, Señor, y no permitas que nazca ningún niño. Pero si me vas a dar un hijo, Señor, dame un hijo que sea para la gloria y para la honra tuya. Dejé de cuidarme como aproximadamente 2 meses, y la verdad, debido a que como mi esposo casi no quería y esas cosas, pues al mes, como cuando ya como que me arrepentí de intentar tener un hijo, sin embargo yo seguía orándole al Señor, me hice una prueba de embarazo, ¿sí? Como mi periodo era tan irregular, pues no sabía en qué momento estaba fértil, en qué momento no pude preparar. Yo antes me hice exámenes de todo, me hicieron unos exámenes prenatales, o sea, antes de estar embarazada, para poder mirar si de pronto tenía algún inconveniente. El doctor me dijo, usted está muy bien, usted puede ya empezar a planear su hijo. Y cuando tenía ya la cita con el ginecólogo, pues no fui porque ya estaba como arrepintiéndome. Resulta que al mes me hice una prueba de embarazo, ¿sí? Porque más o menos yo miraba que el periodo me llegaba como más o menos 1 mes y medio. Y me hice una prueba de embarazo de orina. Me la iba a hacer en la noche, de modo que mi esposo no se diera cuenta. En la madrugada compré la prueba de embarazo y me fui a hacerme la prueba de embarazo, pero él escuchó. Entonces empezó a preguntarme qué está haciendo, y pues tuve que contarle. En ese momento me salió positiva la prueba. Nosotros estábamos felices de día, riéndonos ahí en la cama, pensando, no puede ser, vamos a tener un bebé, ay Dios mío, que no sé qué. Bueno, al otro día en la mañana yo de tanta emoción que tenía, me escapé de mi trabajo un momentico, dejé que me cuidaran ahí un momentico, mientras que me iba y me hacía una prueba de sangre para que cuando saliera, o sea, porque estaba demasiado ansiosa por saber si era cierto que estaba embarazada o no, me hicieron la prueba y al salir en la tarde recibí estos resultados. Esta prueba me la hice el 17 de agosto del 2017 a las 10:22 de la mañana y la prueba me salió positiva. Ese día yo le confirmé a mi esposo, sí, realmente estamos embarazados, eso fue una emoción y hablamos con la familia. Cuando llegó mi familia, yo les conté a mis familiares que estaban en embarazo, todos se pusieron contentos. Mi familia vive en otra ciudad, se vinieron todos, aquí solamente tenía una hermana. Y bueno, estuvimos ahí en la casa de mi hermana compartiendo, felices y eso. Al otro día íbamos para la finca de un tío, cuando yo empecé a sentir un dolorcito en el abdomen, ¿sí? Empecé a sentir un dolor fuertecito en el abdomen, pero era como más bien como un chuzo, como una puya que me subía hacia el abdomen bajo.
pues yo no le puse así mucha atención cuando de un momento a otro fui al baño y me di cuenta que estaba teniendo un leve sangrado marrón. Pues no creí que fuera para tanto, le comenté a mi mamá y mi mamá me dijo que eso era un síntoma de aborto. Entonces nos fuimos corriendo para urgencias para la clínica Duarte y llegamos a la clínica Duarte. La primera ecografía que me hicieron allá, que fue el primer ingreso que yo tuve, fue el 21 de agosto del 2017. Yo me había hecho la prueba el 17 y el 21 ya tenía mi primer síntoma de aborto. Ese día, ese mismo día que yo estaba allí, mi esposo en esos momentos se encontraba en un retiro de caballeros. En ese retiro de caballeros, mi esposo estaba ahí cuando de un momento a otro el hermano, el pastor de esta misma misión, que es el pastor Edgar, y actualmente en ese entonces él era como líder de caballeros o de ujieres, creo que era él. Y en ese entonces pues él era como líder y estaban allá en la iglesia. El Señor le mostró a él por una experiencia cuando estaban en ese retiro de caballeros. El hermano contó que él veía que entraban dos hermanas con embarazadas, ¿sí? Pero la que él veía era yo. Entonces esa hermana tenía un vestido negro y tenía su barriguita bastante avanzada y estaba descalza, y él veía que esa hermana entraba y se paraba enfrente de él y escuchaba una voz que decía: dígale a esa hermana que ese embarazo es una prueba de fe, pero que confíe. Entonces él fue y le contó a mi esposo, y pues en ese momento yo estaba en urgencias. Yo le dije llamamos a mi esposo, no, que oren porque Carla está teniendo un síntoma de aborto y que no sé qué. Bueno, a la iglesia en sí no le habíamos contado que yo estaba embarazada. Cuando ellos llegaron ese domingo a la iglesia a contar cada uno sus experiencias, pues yo tuve una sorpresa grande cuando el hermano Edgar pasó y en el altar contó la experiencia que Dios le había dado conmigo. Pues me dio como un dolor, como que empecé a llorar de ver que Dios estaba en esa situación, porque la iglesia no sabía y el Señor ya le había revelado a él que yo estaba embarazada y que estaba pasando por esto. Ese día, el 21 de agosto, cuando fue la primera vez que fue la amenaza de aborto que tuve, ese día me observaron un hematoma subcoriónico izquierdo de 13 centímetros por 8 y de 11 milímetros de alto. Ese hematoma subcoriónico era una ranura una ranura en la parte donde va la matriz, donde está el saquito, donde está el bebé. Por el centro se había hecho como una llaguita y estaba agarrado de esta esquina y de esta esquina. Entonces me enviaron unas pastillas que en ese momento eran muy costosas. El doctor me dijo, en ese momento recuerdo que me dijo el doctor, tiene un inconveniente en su saco. Hay una ranura y la ranurita es grandecita. Tenemos que cerrar esa ranurita para que se mantenga el bebé ahí. Pero yo quiero decirle que tiene que ponerse muy comprometida con este embarazo, porque de no ser así, si usted no se cuida, entonces va a tener inconvenientes. De pronto va a poder perder el bebé, ¿sí? Porque es una amenaza de aborto. Me enviaron para mi casa, tenía que tomarme esas pastillas. Yo llegué a mi casa, estuve bastante mal porque tenía que estar con los pies subidos. Recuerdo que me dolía mucho el abdomen, cada vez que subía los pies sentía como el chuzonazo. El chuzonazo no dejaba de sentirlo y sentía como cuando nos van a llegar el periodo a nosotras las mujeres, como cuando viene antes de la hemorragia.
y el dolor era un poco incómodo, pero era soportable. Mantenía los pies arriba, mantenía acostada, no podía moverme para ningún lado. Pero me dijeron que tenía que cesar la hemorragia, y la hemorragia o el sangrado pequeño no cesó. Seguí con ese sangradito. El día después tuve mi siguiente ingreso, que fue el 30 de agosto, o sea, a los 15 días, nuevamente tuve un dolor fuerte. Esa vez recuerdo que estaba en la casa, bueno, ya estaba un poco más quieta, ya estaba un poco más tranquila. Estuve preocupada bastante en esa semana porque no lograba tomarme ni encontrar las pastillas que me habían enviado para mantener fuerte o para que se fortaleciera esa parte y se fuera cerrando eso que había. Entonces estaba preocupada por eso, porque no me las autorizaban y eran bastante costosas y no me duraban mucho. Sin embargo, pues yo había logrado empezar a tomar las pastillas. Esa vez que fui, me volvieron a mirar y me dijeron que el saco, o sea, que el hematoma estaba más grande, o sea, había crecido a un 22. Antes estaba en 13 y ahora me había subido a 22. Entonces, ese día que estaba ahí, el doctor me dijo que estuviera tranquila, pero porque me atendió el mismo doctor. Y recuerdo que cuando lo vi, él me dijo, pues no se aferre mucho a ese embarazo, porque ese bebé, de pronto ese embrión, él dijo, eso es un embrión, eso es como una materia de células, de muchas cosas, de membranas, de todo, pero eso en sí no tiene vida todavía. Y cuando de pronto viene defectuoso ese embrión, entonces la naturaleza es sabia, dijo, el mismo cuerpo lo expulsa. Entonces, no se aferre mucho a ese embrión, dijo, porque de pronto lo está expulsando porque trae algún inconveniente. Pero no, yo había orado mucho al Señor y le había pedido mucho al Señor por mi bebé. Y había algo, y es algo que me parece traumático en una mujer que viva, y es un aborto, ¿sí? No sé, en mi época para mí un aborto era como una pesadilla, algo terrible, imaginar que tuvieran que sacar una parte de uno por partes, un bebecito así estuviese muerto, pero me parecía algo terrible. Entonces yo le decía, yo me aferraba, yo le decía, Señor, si lloré por este bebé, si tú me lo diste, ¿por qué me lo vas a quitar así? O sea, no sabía. Y a pesar de que había tenido la experiencia con el hermano, yo trataba como de entender esa visión que el Señor le había dado a él, y yo decía, pero yo estaba vestida de negro, posiblemente el bebé sí se murió, el bebé en la visión no lo tenía en brazos, algo pasó. Así estuve entrando y saliendo de urgencias hasta que tuve los 3 meses. El 18 de enero del 2018 fue mi última entrada antes de los 3 meses a urgencia, y el diagnóstico por el que entré fue por falso trabajo de parto. Empecé a hacer como el proceso como para el trabajo de parto, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba pasando? Pues estaba como abriéndoseme y cerrándoseme el huesito, pues la parte donde sale el bebé, y estaba teniendo siempre, mantuve un dolor, un abdomen bajo, y siempre estuve manchando y manchando y manchando. Yo le oraba al Señor y le pedí al Señor que por favor permitiera que yo llegara a los 3 meses, porque me decían que a los 3 meses era como donde uno terminaba como el riesgo de perder un bebé. Cuando llegaron los 3 meses, pues yo me puse feliz, porque ese último día que yo tuve mi trabajo de parto, ese último día a mí me atendieron a las 6 de la tarde. Yo estaba preocupada porque tenían que hacerme la ecografía, y cada vez que me hacían esa ecografía yo sentía que el corazón se me iba a salir, porque en esa ecografía era donde yo sabía si mi bebé continuaba vivo o no. Porque en el tiempo que estuve entrando y saliendo de urgencias, yo estuve con muchas personas, muchas mujeres, compartía,
las veía a ellas entrando igual que yo con una amenaza de aborto, pero todas ellas salían con su bebé perdido, ¿sí? En todo el tiempo que yo estuve ahí, no vi, creo que no vi ninguna que saliera de una cita así como una amenaza de aborto y que después no la viera en la parte o en el sector de los degrados, ¿sí? De los abortos. Entonces, resulta que esas mujeres con las que yo iba compartiendo día a día, que yo veía y hablaba con ellas en la sala de espera, de escuchar sus emociones, muchas de pronto casadas hace tiempo, otras luchando por tener un bebé, otras de pronto unas niñas que quedaron embarazadas de un momento a otro. Y cuando íbamos a esa ecografía, porque nos ponían en hilera todas y ahí nos hacían esperar, hacíamos charlas, hacíamos amistades, entonces podía verlas y conocer a todas y cada una de ellas y veía cómo unas entraban. Podía ser que ese día el bebé saliera a la tienda, pero luego a la siguiente cita la veía en la parte de los degrados. Y yo, ¿cómo así? Su bebé la vez pasada le sintió el corazoncito, sí, pero después vine otra vez y resulta que ya no, ya estaba muerto, y ay, no puede ser, y así. Entonces, el último día que entré, que fue el 31 de agosto, el 18 de enero del 2018, ese día me dejaron para el otro día y esa noche, la noche anterior, quedamos 4 embarazaditas. Nos dijeron vengan mañana a las 6 de la mañana porque el doctor en la noche no las va a atender. Y yo me fui, yo cada vez que salía de ahí, yo salía con el corazón destrozado, llegaba triste a mi casa, yo decía mi bebé no va a nacer, voy a tener que pasar por esto, ¿por qué me está pasando esto? Conozco las cosas del Señor y por qué me está pasando todas estas cosas. Pero yo seguía como confiando, esa fe, esa fortaleza, yo seguía ahí como pidiéndole al Señor, sabiendo que mi Dios era grande y soberano. Y ese último día que estuve en urgencias, yo fui la primera que llegué a las 6 de la mañana el otro día, el doctor me atendió de primerita a mí. Y yo entré y yo con eso de un que suena el corazón, tum, tum. Cuando entré, y sí, el corazón sonó. No me dijo nada porque ellos son como muy serios, como muy indolentes, los doctores en esto. Me dijo, está bien, me fui. Esperé porque tenía que esperar la cita para que me viera el otro doctor y ya pues me enviara el diagnóstico o las recomendaciones. Cuando me vio, vi que llegaron las otras 3 que estábamos la noche anterior y las 3 estamos saludándonos y eso, la vi la primera que pasó y salió llorando. Entró la segunda y salió llorando también. Y entró la tercera, que era una jovencita que había estado embarazada, así había quedado embarazada, así normal, y la había ahí sentada normal. Y a ella yo dije, de pronto ella sí lo tiene vivo, porque las otras 2 supuse de una vez que no, y no se hicieron cerca de mí para poderles preguntar, porque el doctor apenas llegó, me llamó a mí y ya yo salí. Pero cuando salí le pregunté a la que estaba ahí, la jovencita, y me dijo que no, pero ella sí me lo dijo un poco menos sensible, ¿sí? Ella no sentía como tanto dolor, y me dijo que no, que el bebé estaba muerto también. A todas ellas le generaron el degrado, y yo dije, ya, hasta aquí fue mi batalla, hasta aquí fue mi prueba de fe, ya perseveré, esto era todo lo que había para mí. Resulta que después de esto, debido a todo lo anterior que había tenido que vivir y lo que había tenido que pasar, me pusieron un diagnóstico y era que era un embarazo de alto riesgo, entonces me iban a enviar, era con puros médicos especialistas. Cuando tenía 15 semanas me hicieron toda esta serie de exámenes, todo esto son exámenes. Aquí en esta carpeta tengo organizado todo por fecha. Y todo esto fueron exámenes antes de todo lo que me iban a mandar, que eran los especialistas. En esta parte me pusieron que el embarazo tenía una sospecha de aneuplodia por desprendimiento de placenta, aneuplodia. Aneuplodia es como un posible riesgo de que el bebé trajera algún deforme o alguna enfermedad congénita.
Después de eso, cuando tuve 15 semanas, porque esperaban a la 15 semana para poder visualizar en ciencia cierta si el bebé traía malformaciones o no. Yo estaba totalmente inocente de que ellos estaban haciéndome todos esos estudios para validar si el bebé venía con algún inconveniente. Solamente me dijeron, no, a usted no la va a ver un ginecólogo normal, la va a ver un perinatólogo, que es un especialista en fetos. Yo dije, bueno, gloria a Dios, me va a ver alguien más especialista, será bendición de Dios. Y es, aquí en Cúcuta solamente hay dos. Uno es el doctor Pablo Galvis Centurión, que fue el que me vio, y hay otra doctora. Y resulta que la primera ecografía fue el día, aquí la tengo, mi primera ecografía. No, mi primera ecografía, pero de detalle anatómico. Fue el día 27 de septiembre del 2017. Esa fue la primera ecografía que me hicieron. Yo tenía 11 semanas, perdón. Cuando tenía las 11 semanas me enviaron esa ecografía para validar, porque ahí se podía mirar si si el niño traía una deformación congénita. Ese día yo me fui con mi hija solamente porque mi esposo en ese tiempo pues él estaba iniciando su empresa, estaba trabajando como independiente y la verdad estamos pasando también por otro proceso en esa área de iniciar un negocio, de tener, entonces él estaba bastante ocupado. Ese día yo me fui con mi hija la mayor. Como no sabía todo lo que estaba pasando, ni los doctores me habían avisado de que me estaban haciendo estudios para validar si la niña traía alguna deformación congénita, ya que reunía todos los requisitos por todos los riesgos anteriores que traía. Recuerdo que ese día yo me fui con mi hija, normal, llegué allá, me pasaron, la doctora, fue una muchacha la que me atendió, una doctora que trabaja con el doctor, y ella me hizo la ecografía, pero ella se demoró muchísimo haciéndome la ecografía. Ella me volteaba para un lado, me volteaba para el otro, y yo, bueno, yo ahorita todo está bien. Duramos como más de una hora haciendo esa ecografía, y ella volteese para acá, volteese para allá, de la vuelta, de espalda, de un lado, del otro, así, así, así. Y cuando fuimos a salir, me dijo, tome asiento. Yo estaba ahí con mi hija, nosotros mirábamos en la pantalla, todas felices, con Ángela, ay, mire este el corazón, esto que no sé qué. Y no sabíamos, pues nosotros, ay, será niña, que no sé. Entonces ella me dijo, quiero contarle que estoy encontrando unos hallazgos muy preocupantes en la bebé. O sea, no se alarme, me dijo. Pero hay muchos riesgos de que el niño traiga una aneplodia, traiga un desorden. Bueno, ella usó una palabra que yo la anoté, pero no la recuerdo en este momento. Y ella me dijo, todas las características que le veo a su bebé son como si tuviera una enfermedad que se llama síndrome de Turner. Me dijo, posiblemente usted vaya a tener una niña, porque esa enfermedad solamente le da a las niñas. Y yo me quedé así como que, pero no sabía, ella no me dio mayor claridad de lo que eso significaba. Entonces me dijo, pero vamos a hacer una prueba diagnóstica por todo lo que usted ha traído, por todo lo que usted ha pasado desde que está en gestación. Necesitamos hacer un comité de doctores y vamos a darle el diagnóstico a su bebé, porque quiero que otro especialista también lo vea. Cuando ella me dijo esas palabras, yo sentí que el mundo, en ese momento sentí que el mundo se me caía. Ella me dijo que le había visto, que había visualizado en la bebé un pliegue nucal aumentado. Esta parte de acá de los bebés la tenía que tener ella la tenía que tener como en
2 o 3 milímetros y la tenía en 46.3 milímetros. O sea, era demasiado ancho para lo que ella lo tenía que tener. Aparte de eso, ella había visualizado en la pancita una burbuja gástrica. O sea, en la barriguita del bebé se veía una bolita, una burbuja gástrica, como cuando los niños son así bien hinchaditos, que nacen con la barriguita muy grande, es porque tienen alrededor del estómago una cantidad de agua que queda ahí por fuera. En la ecografía, aquí en esta ecografía que yo tengo acá, se ve las imágenes de lo que ella manifiesta. Ahorita les voy a compartir esas imágenes ahí para que ustedes lo vean. Aquí en esta partecita de acá se ve el aumento del cuello del pliegue aumentado, ¿sí? Del cuello. Y aquí en esta pancita, aquí alrededor, ella le hace como un punteo, solamente que se ve muy sutil el punteíto. Acá se ve en esta imagen, que se las voy a compartir ahí más grandecita, alrededor se ve el punteíto que ella le pone de la pancita con el alrededor lleno de agüita. Entonces me dijo, yo me fui, yo anoté más o menos lo que ella me dijo, pero apenas yo salí de esa clínica, de esa cita, yo salí mal. Yo sentí que el mundo se me caía. Yo me puse a llorar, yo iba con mi hija por la calle y la niña me decía palabras de parte de Dios. Yo sentía que Dios la estaba usando para hablar. Y no recuerdo las palabras que me decía, pero ella me decía, tranquila, confía en Dios, Dios puede hacer un milagro. O sea, no hablaba como si fuera ella, hablaba como si fuera de verdad el Señor hablando. Pero yo lloraba y lloraba, y en esos días pues me pusieron la siguiente cita para corroborarme ya con el comité médico. La primera cita me la habían hecho el 27 de septiembre y la siguiente cita me la habían dado para el... ¿Qué? Ah, no, mentiras. La primera cita, la primera ecografía, me la habían dado para el 13 de septiembre y ella no me entregó los resultados ese día, me los entregó en la siguiente cita, que fue 13 días después, el 27 de septiembre. Resulta que ese día, antes de esa ecografía, yo empecé a investigar por internet, a mirar qué era lo que ella me había dicho para saber por qué orar y también para saber, si en caso de que Dios lo permitiera, a qué enfermedad me iba a enfrentar. Yo investigué por internet y el síndrome de Turner es un síndrome que le da solamente a una población muy mínima en el mundo. Y este síndrome ataca solamente el sexo femenino. Las mujeres que desarrollan esta enfermedad, ellas quedan pequeñitas, de estatura como de un niño de unos 7 o 6 años aproximadamente. El cuello es ancho, 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 y la espalda les crece cabello como hasta acá atrás. Les voy a compartir una imagen sobre una persona con síndrome de Turner. Cuando yo vi eso y no desarrollaban su sexo, casi no desarrollaban el sexo masculino, o sea, reproductivamente no se desarrollaban, quedaban pequeñitas, a veces no eran normales, tampoco tenían retardo mental y también podrían tener otros síndromes adicionales, como el síndrome, podrían traer también síndrome de Down o podrían traer otro síndrome diferente de muchos síndromes de los que hay, ¿sí? Entonces, yo al investigar todo eso, yo sentí que el mundo se me acababa. Yo lloraba muchísimo, todos los días lloraba en la mañana, no quería comer, no quería dormir, me sentía sola, abandonada, sentía que Dios no me estaba ayudando.
sentía que Dios no me oía mis oraciones, sentía que ¿por qué Dios estaba permitiendo que yo viviera esta experiencia tan terrible? Yo tenía una amiga que también estaba en embarazo y ella no era cristiana. Y yo le preguntaba a veces, porque yo a nadie le quise contar esto de mi familia, ni mi mamá, ni mis hermanas, porque yo decía, ¿para qué? Si yo no quiero que la gente declare que yo voy a tener un niño enfermo. Yo quería que todo el mundo supiera y creyera que mi bebé venía normal. Solamente mi esposo, mis hijas, mi hija y la iglesia sabían lo que yo estaba viviendo, pero del resto la gente en el trabajo, solamente 2 jefes sabían y ya, del resto nadie más sabía. Yo le preguntaba a mi amiga cómo estaba, cómo iba ella en su embarazo, y ella me decía que todo bien, que el bebé estaba bien y ella feliz. Y yo me sentía mal porque yo decía, ¿por qué una persona que no conoce al Señor y Él le permite tener un embarazo tranquilo, feliz? ¿Y por qué yo tengo que pasar por todo lo que estoy pasando? Porque esta es solamente la parte que yo vivía en las citas, pero yo permanecía hospitalizada, me hospitalizaron aquí en mi casa también, venía un enfermero acá, me ponía el suero en la mañana, en la noche. Aparte tenía que estar limitada en movimiento, no podía ir a un lado, no podía ir al otro. Los dolores eran siempre, todo el tiempo ahí en esa área, y yo con esa incertidumbre, ¿será que ya lo perdí? ¿Será que ya no tengo nada? ¿Será que todavía mi bebé está ahí? O sea, era un trauma que vivía día a día, pensando en que yo de pronto ya ni tenía ni un bebé vivo ahí adentro. Y me acordé de las palabras que el doctor me dijo en la segunda cita, cuando me dijo en urgencia que no me aferrara a ese embrión, porque posiblemente si el cuerpo lo estaba expulsando era porque traía algún defecto, y había sido así. Adicional a estas citas que tenía con este doctor, yo tenía otras citas adicionales con el médico que me estaba tratando, que era un ginecólogo, y él no era muy prudente para decirme los diagnósticos, para leerme estas ecografías. Cada vez que me hacían estas ecografías, yo pasaba con el perinatólogo y luego pasaba otra vez con él, y él me mandaba exámenes y luego volvía y me veía, y cada vez que él me veía, él no era prudente con sus palabras, sino que me decía, las noticias no son muy buenas, resulta que su bebé tiene esto, resulta que y yo sufría con todo lo que me decía. En el trabajo tuve inconvenientes por tantas incapacidades, tuvieron que cambiarme de horario, ponerme en horario corrido, y yo vivía en Simón Bolívar cuando empecé a tener todos esos inconvenientes, vivía en Simón Bolívar. Cuando me dieron ese diagnóstico, yo vivía allá, vivía en un ranchito, yo vivía en un ranchito de zinc, pero eso era como una finquita, ¿no? Entonces yo alrededor no tenía vecinos, sino todo estaba encerrado. Y cuando yo me enteré a qué me estaba enfrentando sobre ese posible síndrome de Turner, que de pronto Dios me iba a mandar un hijo así, y yo me acordaba, yo decía, pero Dios mío, o sea, yo he visto que en tu pueblo también hay gente que tiene niños enfermos. ¿Qué tal que usted me quiera pasar a mí por esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué yo? Y yo me imaginaba mi vida con un niño así enfermo. Y recuerdo que llegué, antes de que me hicieran esta segunda cita, donde ya realmente me iban a diagnosticar con ese síndrome de Turner en la niña. Yo llegué a mi casa, allá salí temprano, no estaba mi esposo porque él estaba en la fábrica, mi hija estaba en sus tareas, en su asesoría de tareas, y yo quedaba sola como hasta las 6 de la tarde. Yo llegué a mediodía de mi trabajo, y recuerdo que yo estaba muy mal. Ese día yo no supe cómo trabajé, yo creo que yo estuve en shock todo el tiempo. Yo a mi compañera del lado no le hablé, yo no hice, no le comenté pues a nadie de eso. Resulta que cuando llegué a mi casa, ¿sí?, yo estaba muy mal, tenía un dolor muy grande en mi corazón, estaba bastante
triste, estaba bastante dolida, estaba bastante resignada, es como la palabra. Estaba bastante resignada a que ya el Señor me diera lo que fuera, ¿sí? Y yo llegué a mi casa allá en Simón Bolívar. Yo recuerdo que llegué bastante mal ese día cuando venía en la buseta, porque ya me habían prohibido manejar moto y andar, siempre tenía que andar en carro. Resulta que las cosas del Señor, o no sé si sería el enemigo tratando de que yo me confundiera, de que no confiara en las promesas de Dios, venía en la buseta y nunca en mi vida, jamás, había visto desde ese día a una persona que tuviera el síndrome de Turner. Y yo venía, cuando veo por la ventana a una niña con el síndrome de Turner, yo quedé, no, ¿por qué estoy viendo esto? O sea, que sí me va a pasar a mí. Y yo llegué a mi casa y yo, como les digo, estuve como en modo shock, no hablé con nadie. Fui y trabajé como 2 días que no le hablaba a nadie, ni hablaba casi nada. La sonrisa se me borró de mi cara, todo el tiempo lloraba. Y llegué a mi casa y resulta que me llegué y me tiré, cerré la puerta y me tiré, me encerré y me tiré en el piso de mi cuarto. Me tiré resignada, llorando, lloré muchísimo tiempo ahí en ese piso. Y fue como el momento en el que tocó el tope de toda la situación que estaba viviendo. Y le dije al Señor, con toda la rabia, la ira, la impotencia, el dolor de mi corazón y todo lo que estaba viviendo, le dije al Señor ese día, le dije: Señor, yo no quiero vivir más. Yo quiero que usted me mate ya a esta misma hora. Yo no quiero vivir más. Yo no quiero, no pensé en Ángel y en mi hija mayor, no pensé en mi esposo, no pensaba en nadie, solamente quería descansar de tanto sufrimiento y de tantas cosas que estaba viviendo. Y me tiré en el piso y le dije: yo no quiero vivir más, lléveme porque yo ya no quiero seguir más con esto. Y le lloré al Señor y le clamé al Señor. Y ya me cansé de llorar, de ver que no pasó nada, desaté toda mi rabia, mi ira, mi tristeza, mi dolor ahí. Y lloré tanto, hermanos, que lloré hasta que se oscureció. No me paré, puse mi rostro en el piso, así acostado boca abajo. Y yo había tirado una Biblia, la Biblia mía ahí al lado. Y ya cuando vi que todo estaba oscuro, tenía la cara hinchada, la cara llena de secreciones, de la nariz, saliva, lágrimas, la tenía inflamada de tanto que había llorado toda la tarde, tal vez ahí. En ese momento yo levanté mi cara porque la sentía la cabeza grandísima y le dije al Señor: hábleme. Yo quiero que usted me hable, Señor. Yo sé que yo no soy digna de escuchar su voz, porque yo sé que no soy digna de eso, como muchas personas. Pero me acordé en la mente, yo le estaba diciendo eso al Señor, pero le dije: Señor, pero usted habla por medio de la palabra. Hábleme por medio de esta Biblia. Y levanté los ojos así y la Biblia estaba abierta. Estaba abierta en este versículo. El versículo que estaba abierto en ese momento era Isaías 65. Desde el capítulo 20 al capítulo 24. Y las palabras que el Señor me permitió leer en ese momento, para mí, para esa situación, fueron estas: o no habrá más allí niño que muera de pocos días,
ni viejo que sus días no cumpla. Edificarás casas y morarás en ellas, plantarás viñas y comerás el fruto de ellas. No edificarás para que otros habiten, ni plantarás para que otros comas, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. No trabajarás en vano, ni darás a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y su descendencia con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Esas fueron las palabras que Dios me dio en ese momento. Cuando yo leí estas palabras, esa fue la respuesta para mí. El clamor que tuve toda la tarde y el lloro y el sufrimiento que tuve toda esa tarde ahí llorando. Pero esta palabra que dice acá, y no darás a luz para maldición, porque son linajes de los benditos de Jehová, y antes que clames responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído, fue la palabra que me mantuvo desde ese día hasta que finalizó mi embarazo. Porque después de ese día, yo fui otra persona diferente. Sí, me hicieron la ecografía a los días después. Esa vez mi esposo fue conmigo y yo le oraba al Señor y le dije, bueno Señor, ya yo tengo mi promesa, y yo confiaba en esa promesa a pesar de que la realidad me decía que no, que todo seguía igual. Me dijeron, hicieron la ecografía, y en esa segunda ecografía que me hicieron, donde ya me iban a diagnosticar, resulta que yo le oraba al Señor y le decía al Señor, por favor, que el cuello ya esté normal, que no tenga nada en la barriguita, que esté sano, porque eso fue lo que me dijeron en la primera ecografía. Cuando yo llegué a la ecografía, me hicieron la ecografía, entraban, salían. Entró un doctor, me miró, entró el otro, volvió y me miró, y nosotros con mi esposo ahí. Ese día hicimos un video, y ese video que nosotros hicimos, se escuchaba claramente que los doctores decían, no sabemos qué pasó, hace 15 días tenía el estómago con su lleno de agua y su pliegue nucal aumentado, pero ahora lo tiene normal. Entonces yo escuché eso y yo le dije a mi esposo, grave en ese momento. Lástima, perdimos ese video en este entonces. Y resulta que cuando el doctor que estaba ahí dijo, a veces pasa así, resulta que se mejora algo, pero casi siempre cuando traen un síndrome tiene que tener una cardiopatía. Me hicieron una ecografía, esa ecografía, y le digo, vaya, mírele el corazón al bebé, porque si él viene de verdad con algún síndrome, él tiene que tener algo en el corazoncito. Ese día, después de que me hicieron esa ecografía, fueron efectivamente, miraron el corazoncito, y resulta que le hallaron una insuficiencia tricuspida en el corazoncito. Esa insuficiencia, o sea que ya había mejorado el cuello y el abdomen, pero ahora le encontraron una cardiopatía. Entonces ahí decía que tenía una insuficiencia tricúspida en el corazoncito, y me explicaron a mí que era la válvula izquierda que no cerraba y abría bien. Entonces no le quitaron el diagnóstico a la niña, ¿sí? Pero yo seguía firme en mi promesa. Yo llegaba a los cultos, lloraba todo el culto. Habían cultos que iba y me arrodillaba y me tiraba en el altar, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y mi pastora y mi pastor y mis hermanos de la congregación muchas veces iban y me ponían manos para fortalecerme, para darme fuerzas. Mi pastor siempre me daba voces de aliento, me decían, confía en el Señor le va a hacer el milagro, pero yo lloraba muchísimo, porque yo sabía que
que él lo decía porque era un hombre de fe, pero yo tenía que aprender a confiar y a pedir esa misma fe que él de pronto quería transmitir. Y así, cada día cuando a veces amanecía con ánimo y decía, sí, el Señor va a hacer el milagro, el Señor esto, pero habían otros días que amanecía demasiado baja, lloraba muchísimo y sufría muchísimo porque sabía que de pronto había una posibilidad de que eso pasara, pero yo decía, no, y voy a tener hijos de maldición. Y a veces quería como entender esas palabras del Señor para mí. Yo decía, no, de maldición, pues la maldición sería como eso, un niño enfermo, un niño que necesite más cuidado, un niño que de pronto, pero qué tal que Dios me quiera. Y venían esas dudas a mi corazón y a mi mente y yo decía, qué tal que Dios sí me lo permita, qué tal que, porque yo tengo que estigmatizar los niños que están así enfermos o la vida que tienen esas mamitas así. Pero yo, llegaban muchas dudas a mi corazón, pero había algo después de esa promesa que Dios me dio que me hacía permanecer fuerte, que me hacía confiar en Él un poco más que lo que antes confiaba. Resulta que así tuve varias ecografías. Después de esa me hicieron varias ecografías más, en total tuve como unas 15 ecografías, ¿sí? Y después en la última ecografía que me hicieron, pues ya estaba el diagnóstico de todo. Me habían puesto todo lo que supuestamente el bebé podía traer, riesgo de aneuplodia. Y la última ecografía que me hicieron era un Doppler que yo tenía que hacer, me la tenía que hacer otro doctor en otro lugar, en IDIMI. Era un Doppler nada más. Cuando me la hicieron ese día, pues ya me habían hecho todos los otros exámenes y ya supuestamente lo único que parecía que traía el bebé era como, los doctores más o menos sospechaban que fuera un síndrome de Down, ¿sí? Porque traía la cardiopatía y todas esas cositas que supuestamente había tenido en los inicios y esos riesgos. Resulta que fui a ese último Doppler que me lo hicieron el día 23 de marzo del 2018. El 23 de marzo del 2018 yo me fui para una cita médica, para un examen. Ese día fui con mi hermana la mayor, ella me acompañó y era un examen muy sencillo, la verdad, era algo así como que me hacía falta, me lo habían mandado hacía tiempo y yo no me lo había hecho. Entonces, como ya tenía toda la cita con el doctor y estaba todo como al día, pues el doctor me dijo, hágaselo por si acaso. Ese día yo fui y el doctor me vio, me hizo el examen y me dijo que duró también bastante tiempo haciéndome el examen y luego me dijo que fuera urgente y le llevara los resultados al doctor ginecólogo que me atendía y que no era muy prudente para decirme las palabras, ese mismo doctor. Entonces me dijo, vaya y muéstrele este resultado, que fue este. Dígale que no se alarme, me dijo, no se alarme, porque ellos tratan de que uno no sepa realmente lo que está pasando. Y me dijo, no se alarme, pero si él está en consulta, tóquele la puerta y muéstrele los resultados. Y él le dice qué hacer, ¿sí? Porque necesitamos hacer algo ya. Entonces yo me fui, hice tal cual él me dijo, me preocupé. Y le dije, doctor, ¿qué es lo que pasa? Dígame qué es lo que pasa. El doctor me dijo, lo que pasa es que noto que su bebé no está creciendo porque no le está pasando suficiente oxígeno ni al cerebro ni tampoco alimento. Entonces yo de una vez quedé, ¿cómo así? Me dijo, no, es que su bebé no está recibiendo oxígeno ni está recibiendo alimento, está como si tuviera 31 semanas nada más y ya debería tener unas 35 semanas, algo así me dijo. Y no tiene lo que debería tener, se quedó estancado en esa edad y no ha crecido más. Y pues mi abdomen sí era pequeño, la verdad no era grande, mi abdomen era pequeñito. Entonces me dijo,
Entonces es necesario que se haga algo urgente. Él le dice si se va para la clínica para que realicen una cesárea de urgencia o que la valore el perinatólogo, que es quien la vea a usted. Entonces, claro, cuando me dijo eso, yo me fui asustada porque dije, aparte de que va a tener un síndrome, también puede ser un niño que traiga un retardo mental, porque todos sabemos que cuando un niño trae falta de oxígeno en el cerebro es porque le va a faltar, también va a tener un retardo, ¿sí? De pronto no se va a poder mover, va a estar en estado vegetal, y eso fue otro dolor fuerte y otra angustia grande en mi corazón. Yo salí corriendo, me fui para allá, de lo que era puerta, el doctor me atendió y me dijo, váyase con esto, me dijo también lo mismo, váyase tranquila, pero váyase con esto para la clínica Duarte de urgencia. Muéstrele esto al doctor. Y yo me fui para la clínica, de ahí no salí más, eso fue el 23 de marzo a las 1:44 de la tarde, me fui para allá y efectivamente apenas vieron los resultados, los exámenes y todo, me hospitalizaron, me entraron, me internaron. El doctor que atendía ya los partos o los embarazos, así como el mío, complicaditos, solo los atendía el perinatólogo, y era, como solamente habían 2 en la ciudad, él era el que atendía el de esa clínica, el doctor Juan Pablo Gámez. Y el doctor, ya me conocía bastante, porque ellos cuando son los casos así como de embarazos así raros, o síndromes raros, que no se les encuentran a ningún niño, esos son como casos que ellos investigan desde que están pequeños hasta que nacen, y entonces ellos traían como todo ese estudio con el embarazo. Yo siempre le declaraba al otro ginecólogo que yo iba a tener un niño sano, a pesar de que todas las veces él me daba malas noticias, yo le decía por fe, le decía yo sé que mi hijo está sano. Y yo le decía eso a él, dándole fuerzas a él, como tratando de darme aliento yo, pero yo llegaba a mi casa destrozada, yo llegaba a llorar, llegaba mal. Resulta que esa noche me dijo el doctor que estaba de turno, que fue el mismo doctor, ese mismo doctor que estaba de turno, fue el mismo doctor que me había dicho a mí la segunda cita que no me aferrara al embrión, era el mismo doctor. Resulta que esa noche yo entré, me dijeron no, vamos a esperar, que como su caso es diferente, es demasiado complicado, vamos a esperar que venga el perinatólogo médico y nos diga qué vamos a hacer con usted. Si la operamos, pero él viene hasta mañana, a las 6 de la mañana él está acá, entonces vamos a esperar. Solamente la vamos a canalizar, la vamos a estabilizar, usted va a estar ahí tranquilita y mañana sabemos si el doctor nos autoriza desembarazar, porque él es el que sabe si el bebé trae los pulmones madurados, ya que está en 31 semanas nada más. En esa noche normal yo estaba ahí acostada, yo no sentía nada, no sentí dolores, no sentía nada. Me hicieron un examen en el abdomen y resulta que estaba teniendo proceso de parto, ¿sí? Estaba teniendo contracciones, el abdomen se me ponía duro y luego se soltaba. Y resulta que me dijeron, empecé a tener ese proceso de parto, cuando el doctor dijo de urgencia, dijo no, toca desembarazar. Y él se fue, le andaba angustiado, él corría para un lado, corría para otro. Y llamó y como que pidió el aval de otro médico, y el otro médico también le dijo, no, sí, toca someterla a una cesárea de urgencia. Entonces me dijo, prepárese porque vamos a hacerle la cesárea, llame a su hermana, dígale que a sus familiares que le traigan, ellos habían visto a mi hermana, entonces me dijeron, dígale a su hermana que le traiga la ropa del bebé, porque la vamos a meter a cirugía. A las 4 de la mañana, más o menos, yo llamé a mi hermana, y ella me llevó la ropa, ¿sí? Me llevó la ropa urgente, vino aquí a la casa, se fueron con Edward, me llevaron la ropa y me metieron allá a cirugía. Resulta que yo, aparte de todo lo que ya me había pasado, yo en el embarazo desarrollé como una condición de que la sangre se me coagulaba, ¿sí? O sea, me faltaba la proteína S. Entonces, como la sangre era tan dura, cuando me iban a canalizar,
no encontraban la vena o el suero no entraba, sino que se devolvía. Entonces en ese momento tuvimos un inconveniente para poderme canalizar, para poderme entrar al trabajo de parto, a hacerme la cesárea. Cuando pasó eso, pues ya me habían demorado mucho porque no me lograban canalizar, y entonces estaban mirándome venas principales. Y el doctor que estaba en ese momento, la doctora que estaba en ese momento, la anestesióloga, estaba un poquito enojada porque yo no entraba rápido al quirófano, ellos ya iban saliendo de turno. Entonces, el trato que me dieron en el quirófano no fue muy bueno, pero yo estaba a segundos de saber realmente cuál era la voluntad del Señor para mí con ese embarazo. O sea, a mí no me importó, a mí me maltrataron mucho en ese momento, me chuzaron, me trataron mal, me gritaron, me dijeron de todo, pero yo sabía, yo estaba cerca a mi bendición, yo estaba cerca a mi victoria, o yo estaba cerca a mi victoria, o yo estaba cerca a la desgracia más grande que me podía pasar en toda mi vida. Y usted sabe qué se siente eso cuando sabe uno qué va a pasar con usted. Resulta que me acostaron ahí, me hicieron esa cesárea, y cuando yo sentí que sacaron a mi bebé, yo dije, yo no la escuché llorar. Cuando yo no la escuché llorar, yo me imaginé lo peor. Yo dije, todo lo que dijeron era cierto. Cuando la sacaron, se la llevaron, y en ese momento tal vez la anestesióloga se sintió culpable por el trato que me había dado. Ella vino y me sobó la cara y me dijo, ya nació su bebé. Me sobó la cara así y me la acarició. Entonces yo le dije, doctora, ¿cómo nació mi bebé? Me dijo, bien, pero yo no la escuchaba. Entonces yo le dije, ¿tiene síndrome de Down? Me dijo, ¿usted por qué dice eso? Yo le dije, porque mi bebé tiene riesgo de aneuploidia. Entonces ella miró los papeles, agarró los papeles míos, así la carpeta, y la tiró así, se fue. Yo la vi que ella agarró de papel al fondo, yo veía que estaban manipulando el bebé. Y vi que ella llegó y corrió a esas dos enfermeras, y vi cómo agarró a la niña, la alzó de una pata, la volteó así como un muñeco, la tiró ahí en donde la estaban arreglando, vi que la volteó, la miró, y cuando esa señora venía, yo sentía que mi corazón se iba a salir. Yo sentía, uy, no, esto fue una experiencia tremenda. Cuando ella viene y me dice, su hija está sana. Cuando ella dijo eso, yo sentí como, o sea, yo dije, gloria a Dios, aleluya. Yo dije así. Y ahí no me la daban para que yo la viera, yo la anhelaba, yo quería a esa niña, yo la quería ver, yo quería tocarla, yo quería abrazarla, y no me la largaron. Me dijeron que me la iban a dejar una hora en observación para mirar si ella respiraba solita, porque ella tenía reservada UCI. Se supone que ella traía una cardiopatía, se supone que ella venía con un síndrome, y se supone que ella no le habían madurado pulmones. Entonces ella tenía todo listo para ser trasladada de urgencia para UCI con todo lo que ella traía supuestamente. Entonces cuando la vieron nacer bien, entonces dijeron que era una hora que la iban a dejar en observación a ver si ella respiraba sola. Si ella respiraba sola, entonces no la iban a llevar para allá y me la largaban a mí. Resulta que sí. Cuando pasó, yo preguntaba, ¿me la puede largar? Que no sé qué más, que yo la anhelaba, quería verle la carita, quería verla. Y después que pasó la hora, yo la escuchaba llorar y me la largaba. La tuve en mis brazos, esa pequeñita, y el Señor se glorificó. No tuvieron que meter la UCI, no tuvieron que hacerle ninguna cirugía, porque le iban a hacer una cirugía de corazoncito abierto apenas ella naciera. Le iban a hacer muchas cosas, y para la gloria del Señor, el Señor se glorificó. Mi hija nació totalmente sana, nació de 31 semanas, pesó 2.225 gramos y midió 43 centímetros nada más.
Y ella, pues es mi bebé María José. Este es el testimonio vivo de que Dios cumple sus promesas. Dios le bendiga. Serte siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria hoy tiene sabor a miel, tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel, tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel.